Muy buenos días, tomamos nuestra columna de hoy, día 4903, es decir, 493, de Milei. Se acercan los 500 días de Milei y nos preguntamos qué dicen los chinos, porque hasta ahora hemos hecho siempre la guerra comercial y esperemos que sea solo comercial desde la perspectiva de Occidente. Vamos a tratar de ver cuál es la perspectiva de Oriente, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, que es el fenómeno más importante del mundo, el proceso central que atraviesa en todas las dimensiones la coyuntura mundial, y la avanzada arancelaria de Trump contra el gigante asiático, que aceleró esta confrontación que ya en programas anteriores nos hemos preguntado si era simplemente una guerra comercial o era una nueva forma de la Guerra Fría o un conflicto geopolítico que derivará en una confrontación militar. Es temprano para poder responder estas preguntas, pero vamos a ponerle el micrófono a las voces que vienen desde Pekín, escuchando los argumentos del gobierno de Xi Jinping y el sentir del pueblo chino, que nos puede dar claves para comprender cómo avanza esta contienda. Ahora, antes de meternos en las respuestas que China le da a las acusaciones y los aranceles de los Estados Unidos, vamos a recordar que Freud dijo que el humor es una de las manifestaciones más elevadas de los mecanismos de adaptación que tenemos las personas, y vamos a empezar la columna de hoy con algo de humor, y elegimos una canción, Lo que dicen de mí, de la China Suárez, quien dijo: intentamos evitar que lo ocurrido en el continente africano o por Latinoamérica, donde China ha firmado varios acuerdos rapaces que presentan como ayuda, donde se han apropiado de derechos mineros y han añadido enormes cantidades de deuda a los balances de estos países, así que están garantizando que las próximas generaciones futuras vayan a ser más pobres y sin recursos, y no queremos que esto pase más de lo que ha sucedido en Latinoamérica. Estas son las declaraciones de Bessa. Vamos a escuchar ahora otra más que era anterior, del enviado de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Cardone, hecha el día 3 de abril de 2025. Escuchémoslo. Argentina es un país aliado, el presidente Milei es un aliado. Efectivamente, el secretario de Estado estuvo con el canciller de Argentina recientemente, y al fin y al cabo siempre buscando cómo trabajar conjuntamente, bilateralmente, para el bien. Nosotros queremos que el presidente Milei tenga éxito, que su gestión tenga éxito. Entendemos primero el sacrificio enorme que ha llevado a cabo, con obviamente todas las reformas fiscales que ha llevado a cabo. Yo creo que es admirable en el mundo en ese sentido, y es algo que francamente estamos haciendo aquí en los Estados Unidos. Y un tema que sí nos preocupa en Argentina sigue siendo obviamente el papel de China y los chinos en ese sentido, que no es un problema que heredó obviamente el presidente Milei. En ese sentido también afecta, y no voy a entrometer obviamente en medio de unas negociaciones que está llevando a cabo con el Fondo Monetario, porque queremos que tenga éxito, pero lo que sí eventualmente lo que quisiéramos ver que termine es la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China, y lo que queremos asegurarnos es que ningún acuerdo con el cual se llega con el Fondo Monetario termine prolongando esa línea de crédito, ese swap line que tienen. Al fin y al cabo, las medidas que pueda tomar Argentina y el programa que pueda tomar Argentina, que llegue a un fin definitivo, porque al fin y al cabo esa línea de crédito es extorsiva, y mientras mantengan esa línea de crédito, siempre China va a poder extorsionar. Interesante, porque el crédito es extorsivo cuando vienen de los chinos y el crédito no es extorsivo cuando viene de Occidente, ¿no? Y como el planteo tanto de Carone como del ministro de Economía de Estados Unidos plantea que tener un crédito en el fondo lo hace depender a la persona del acreedor y termina siendo extorsivo. Vamos al comunicado de la Embajada de China ayer, y le vamos a pedir a nuestro locutor Elian López Caucero que nos lea la respuesta que dio China a lo de Scott Bessent cuando estuvo acá en la Argentina hace 2 días. La Embajada de China en la Argentina manifiesta su profundo descontento y categórico rechazo a las maliciosas difamaciones y calumnias realizadas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante su visita a la República Argentina del 14 de abril, y realiza la siguiente declaración. Es falsa la afirmación sobre los acuerdos calificados de rapaces y las supuestas grandes cantidades de deuda en los que han incurrido la República Popular China.
Lo que sí es verdad es que algunas personas con motivos encubiertos están intentando sembrar discordias entre las relaciones chino-argentinas y chino-africanas. A ellos les recordamos que en la medida de sus posibilidades, China acompaña a los países en desarrollo en su camino hacia el desarrollo, incluyendo a los de América Latina y de África, sin imponer ningún condicionamiento político. La intención de estas cooperaciones ha sido contribuir al desarrollo socioeconómico y a la mejora del bienestar de los pueblos, cuales han sido muy bien acogidas por los gobiernos y pueblos beneficiados. Si Estados Unidos prefiere no recorrer este camino, al menos debería abstenerse de obstruir o sabotear deliberadamente la asistencia que prestan otros países a las naciones en vías de desarrollo y del sur global. Tampoco debería sacrificar el bienestar de los pueblos de estas naciones para servir a sus egoístas intereses geopolíticos en defensa de su propia hegemonía. Esta actitud no solo carece de un mínimo respeto hacia los países en desarrollo y del sur global, sino que también deja al descubierto el carácter hegemónico e intimidatorio de un proceder inmoral. Bueno, tenemos ahora al vocero chino, respondiendo al vocero para Latinoamérica, que se llama Lin Jian, que dice: el acoso de Estados Unidos ha dejado a América Latina con venas abiertas. Hasta aquí escuchamos los dos norteamericanos. Lo interesante de esto es ver qué se dice desde el lado chino. Comencemos con el vocero para América Latina, Lin Jian. China lleva a cabo una cooperación práctica con los países de América Latina y el Caribe, sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo, lo que ha impulsado enormemente el desarrollo socioeconómico en los países de la región y ha sido bien recibido y elogiado por ellos. El acoso y saqueo a largo plazo de Estados Unidos ha dejado a América Latina con venas abiertas. Estados Unidos no está en posición de señalar con el dedo la cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe. Por otro lado, y vamos a entrar en la parte más divertida, los usuarios de Internet en China circularon videos satíricos contra Estados Unidos por los aranceles. Vamos a ver el siguiente video, y quienes escuchan lo van a escuchar, y les vamos a comentar, hecho por los chinos con inteligencia artificial sobre lo que significaría la reindustrialización de los Estados Unidos. Le voy a pedir a la producción que lo coloque y que me abra el micrófono para ir contándolo para quienes nos escuchan por radio. Allí se ven, con música clásica norteamericana, obreros de distintas plantas automotrices, armado de microchips, cosido de zapatillas, todos con Made in California y con gorritas, pero son todas personas sobrepasadas de peso. O sea, estamos hablando de personas excesivamente pasadas de peso, y el planteo de los chinos respecto de los norteamericanos es que es una sociedad decadente de personas que comen de más, que se drogan, que trabajan menos, que algo parecido a lo que podría ser el Imperio Romano en el momento de su decadencia, que el bienestar que han obtenido finalmente lo han utilizado para el hedonismo y no para esforzarse, y que finalmente son una sociedad vieja y decadente. Bueno, en este video, como decíamos, se veían estos trabajadores con sobrepeso, y hace una representación de lo que los chinos construyen sobre los norteamericanos, el imaginario colectivo, podríamos decir, que se tiene en China de los norteamericanos. Una sociedad de gordos, indolentes, poco esforzados, dedicados al hedonismo y en muchos casos con adicciones de todo tipo. En un comentario que Ernesto Tenenbaum le atribuyó a un usuario chino de redes sociales, habla justamente de esto. Este usuario chino dijo textualmente que la oligarquía norteamericana durante 40 años mudó sus fábricas a China para aprovechar la mano de obra barata y descuidó a los trabajadores de su país. Luego les dieron comida chatarra y drogas baratas para tenerlos distraídos, y ahora los llenan de mentiras contra China, pero la verdadera responsabilidad es del establishment norteamericano y no de China, que obviamente se ha enriquecido en proporciones enormes a lo largo de los últimos 30 años, donde el 1% más rico de la población ha capturado 70% del aumento del Producto Bruto del último cuarto de siglo, gracias a esto, al aprovechamiento por un lado de la mano de obra barata de China, y que ese dinero, en lugar de reinvertirlo en los Estados Unidos, lo utilizaron para comprarse yates y mansiones. Esto de que Estados Unidos es una sociedad de adictos y obesos es algo que se repite mucho en las redes sociales chinas. Tenemos aquí, para aquellos que nos miran por televisión, un paño que vamos a colocar de Isoped en China,
Isopet, cuyo nombre real es Darren Johnson Watkins Jr., es el creador de un contenido streamer, una personalidad de internet norteamericana, que está de viaje por China y que se mostró muy sorprendido por la cultura, la gastronomía, los avances tecnológicos del país. En el diario China Daily dijo subirse a un Xiaomi SU7, que es una especie de superdeportivo eléctrico que superaba a su juicio el Lamborghini, pero costaba solo una fracción de precio. ¿Por qué no se vende este auto en Estados Unidos?, dijo sorprendido. Parece lo opuesto a lo que cuenta siempre Longobardi, de que se pregunta Trump por qué no venden Chevrolet en Alemania. Obviamente el medio chino aprovechó la visita de este joven con 14 millones de seguidores en YouTube para hacer propaganda contra Estados Unidos. La misma nota del China Daily, allí el periodista escribió: esto sucede cuando se invierte en infraestructura y no en aranceles. Además, un canal de televisión chino, para cargar a los Estados Unidos, emitieron imágenes de una fábrica china, esto ya es el colmo del colmo, donde se imprimía todo el merchandising para la campaña de Trump, el Make America Great Again. Es el canal China 24 que compartió un video de la fábrica china dedicada a la mercancía de MAGA. Aquellos que además de escucharnos nos ven por televisión pueden ver cómo obreros chinos fabrican banderas de la campaña de Trump con el logo Make America Great Again. Por otro lado, los voceros del gobierno chino también salieron al cruce de los aranceles en Estados Unidos. Vamos a escuchar el siguiente fragmento del vocero del Ministerio de Defensa, en este caso, que advierte tratarlos como una amenaza. Es un error estratégico que traerá consecuencias desastrosas para el mundo. El vocero se llama San Zhougang y dice: tratar a China como una amenaza solo traerá consecuencias desastrosas. Hemos notado que el miedo de Estados Unidos hacia China se está volviendo cada vez más intenso. Tratar a China como una amenaza es un grave error estratégico. Solo traerá consecuencias desastrosas. Debe enfatizarse que China eventualmente se unificará, y definitivamente se unificará. Esta es una gran historia que nadie, ningún poder, podrá detener. La táctica de China ahora es interpelar a Europa para unirse contra el arancelazo de Trump. Vamos a escuchar lo que dijo el propio jefe de Estado chino, Xi Jinping, en una reunión con el mandatario español, con Pedro Sánchez. Esto sucedió el 11 de abril, donde Xi Jinping insta a la Unión Europea a defender el comercio global. Encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, celebrado el viernes en Beijing. Sí ha señalado que los avances de China durante los últimos 70 años han sido fruto de la autosuficiencia y la perseverancia, no de la dependencia ni del temor a presiones externas. También ha señalado que China seguirá centrada en su propio desarrollo, más allá de los cambios en el entorno internacional. El mandatario ha destacado que China y la Unión Europea, como principales economías y defensoras de la globalización, comparten la responsabilidad de salvaguardar el libre comercio. Juntas representan más de un tercio del Producto Interior Bruto mundial. Xi Jinping ha realizado un llamamiento a ambas partes para oponerse al unilateralismo y proteger un orden internacional justo y basado en reglas. Por su parte, Pedro Sánchez ha coincidido en destacar el papel clave de China como socio para la Unión Europea. Ha reafirmado el compromiso del bloque con el comercio abierto y la cooperación multilateral, y ha expresado su disposición a trabajar con China en desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y la estabilidad económica. También vale preguntarnos si hay algo de razón en los norteamericanos sobre acuerdos rapaces textualmente que China impuso a África y quiere imponer en Estados Unidos. Vamos a escuchar dos fragmentos respecto de hechos por el comunicador Nicolás Goodman en el programa de YouTube. Pero entonces, Nico Goodman, ¿qué quiere China en Latinoamérica? Las inversiones de infraestructura que hace China pueden generar un posible impacto positivo, como las viviendas construidas en Tanzania y Angola, donde la gente pasó de vivir en casa de madera a estos edificios al estilo arquitectónico chino, o estos espectaculares trenes en Kenia. Pero por otro lado, hay que decir que 22 países africanos tienen una crisis de deuda brutal, particularmente con China. Acá hay un cuadro con los préstamos desde el 2000 hasta el 2020. Y el principal conflicto con China es que primero se niegan a reestructurar deudas cuando el país no puede pagar, y además imponen clausuras
cláusulas secretas, aunque hay que decir que esto no es tan diferente a la presión que ejerce el Fondo Monetario contra sus deudores, solo que operativamente funciona de otra manera. Pero la diferencia central entre Estados Unidos y China con respecto a su estrategia de deuda aparece cuando no podés pagarles. Cuando no podés pagarle a Estados Unidos, lo que hacen es reestructurarte la deuda. Por ejemplo, el Fondo Monetario te patea los vencimientos o te da otro préstamo para pagar el anterior. Esto tiene el efecto de que estás endeudado de forma perpetua y de alguna manera sos un rehén del Fondo Monetario Internacional, que viene a tu país, te presiona para tomar medidas y si no tomas medidas te empuja al default. China tiene una estrategia totalmente diferente. Básicamente no reestructura deudas, quiere cobrar en tiempo y forma. Entonces lo que hace es obligarte a hacer recortes fiscales gigantes de un segundo para el otro para juntar la plata y pagarle. Por ejemplo, lo que pasó en Zambia, que fue empujada a una crisis de inflación y desocupación. Y si no, lo que hace China es pedirte que a cambio de la deuda le des algo de tus recursos naturales o estratégicos. Y de esa manera China siempre gana. Bueno, como todo el mundo tiene un pedacito de verdad, la realidad es que no podemos entender la geopolítica como una cuestión de buenos y malos. Cada país hace su juego, intenta defender sus intereses, y si nosotros entendemos este enfrentamiento como una pelea de buenos o malos, es porque vamos a incorporar la visión de uno de los dos bandos. Esto nos lleva a adherirnos críticamente a la estrategia de una política que sea la política de un extranjero, de una potencia extranjero, algo que humildemente creemos que hace el presidente Javier Milei con los Estados Unidos y que no es lo correcto. Mucho más recomendable es tratar de entender que de esta disputa se puede generar exportaciones y negocios y oportunidades y amenazas, y que inversiones pueden ayudar al desarrollo tecnológico y social de nuestro país y otras que no. La visión maniqueísta entre buenos y malos es simplemente una propaganda de cada bando. Están en todo el derecho de hacerla, pero también nosotros estamos en todo nuestro derecho de sacar nuestras propias conclusiones y pensar en nuestro propio juego geopolítico. Nuevamente con humor nos vamos con una canción